el enigmático y escalofriante pueblo de Silent Hill. Últimamente mi vida se ha visto envuelta en una enorme mezcla de emociones negativas. Todos estos malos sentimientos se encargaron de afectar mi vida social y laboral. Ya estaba cansado de la situación que estaba viviendo, por lo que quise hacer un cambio en mi rutina. Para eso armé una maleta, me subí a mi camioneta y salí de la ciudad para irme de vacaciones. Mientras conducía por la carretera principal, se me ocurrió desviarme por una de las subdivisiones con el fin de ahorrar algo de tiempo. Al principio no presté demasiada atención, pero en la entrada de ese desvío se podía apreciar algo de niebla. A medida que avanzaba por esa nueva ruta, el espesor de aquella bruma iba en aumento. Tal es así que en un punto del camino me vi obligado a frenar la camioneta, ya que no podía ver a más de 3 metros de distancia. Sin más opción, bajé del vehículo y comencé a avanzar lentamente. Tras caminar unos 50 metros, me topé con un enorme cartel al costado de la carretera. El mismo estaba algo descuidado y tenía la frase "Bienvenidos a Silent Hill" escrita en él. En ese instante sentí algo de alivio, ya que imaginé que en ese pueblo podía tomar un descanso hasta que la niebla se disipara del ambiente. Sin perder el tiempo, di media vuelta y volví hasta mi camioneta. Sin embargo, cuando llegué hasta el punto donde la había dejado, me sorprendí al ver que ya no estaba. Poco a poco, esa sorpresa se transformó en enojo y me hizo maldecir durante un rato. Tras calmarme, miré hacia el frente y caminé en dirección a aquel pueblo llamado Silent Hill. Después de atravesar casi 1 kilómetro de carretera a pie, vi lo que parecían ser casas entre la niebla. Fue ahí cuando noté que había llegado al poblado. A pesar de que casi todas las edificaciones y calles eran tapadas por la niebla, podía ver un pueblo relativamente normal. Sin embargo, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, todos los coches que encontraba en mi camino estaban destrozados. Por otro lado, no veía personas por ningún lado. Al principio pensé que todos estaban en sus casas. Sin embargo, el hecho de no escuchar ninguna clase de ruido me hizo cambiar de opinión. Tras notar esos dos detalles, comencé a considerar que aquel pueblo había sido abandonado por sus habitantes. Más allá de esto, continué avanzando por las calles de esta aldea. Luego de caminar por unos minutos, llegué a una plaza. Allí pude observar un banco de madera en el que me senté. Saqué mi celular y traté de comunicarme con algún servicio de emergencia. Para mi desgracia, no había señal por ningún lado. En ese momento supe que lo único que podía hacer era esperar a que la niebla se esparciera. Al acomodarme en el asiento, empecé a sentirme extrañamente somnoliento. Casi sin darme cuenta, me quedé dormido. Luego de casi media hora me desperté de manera abrupta. Cuando mis ojos vieron el entorno, quedé con la boca abierta. La niebla que antes cubría al pueblo se había esfumado. Además, todos los edificios y casas parecían haberse transformado. Ahora mostraban estructuras oxidadas y llenas de manchas de sangre. La situación se hizo peor cuando escuché unos gruñidos a mi izquierda. Al girar la cabeza pude ver la presencia de un par de criaturas grotescas y deformes. Con gran temor me levanté y empecé a correr. Mientras trataba de escapar, pude ver por encima del hombro que aquellas criaturas habían empezado a perseguirme. Después de atravesar varias calles, llegué hasta la entrada de un hospital. Casi sin pensarlo, me metí en el interior. Durante un rato, cuando me cercioré de que aquellas criaturas habían dejado de perseguirme, intenté salir de aquel lugar. Sin embargo, la puerta principal se cerró frente a mis ojos antes de que pudiera hacerlo. En ese instante no me quedó otra opción más que buscar una salida alternativa. Para eso tuve que atravesar una buena parte del hospital. A medida que iba avanzando, iba notando cómo la estructura oxidada y llena de sangre no cambiaba. Tras unos cuantos minutos, llegué a un enorme pasillo. A pesar de que estaba algo oscuro, pude ver que al final había una puerta con el cartel de salida. Aliviado por eso, caminé hasta allí. Sin embargo, cuando llegué a la mitad del pasillo, choqué con algo. Al encender la linterna de mi celular para ver qué había sido, quedé paralizado del miedo. Frente a mí había un grupo de criaturas vestidas de enfermeras. Las mismas tenían el rostro vendado y sostenían afiladas cuchillas en sus manos. Con un movimiento rápido, una de ellas intentó apuñalarme. Afortunadamente pude esquivarla.
Ante esto, las demás enfermeras comenzaron a acercarse hacia mí. Sin pensarlo, decidí correr hasta la salida. Mientras lo hacía, tuve que esquivar los cuchillazos de todas y cada una de las enfermeras. Una vez que sorteé a todas las criaturas, lancé una patada contra la puerta para que se abriera. Al contrario de lo que marcaba el cartel que tenía junto a ella, esa puerta me condujo a otra habitación, que lucía igual de oxidada que el resto del pueblo. Sin embargo, cuando llevé mis ojos al frente, pude ver algo que me aterrorizó. En la mitad del cuarto había un hombre alto y fornido. Tenía el torso desnudo y portaba una gigantesca cuchilla en su mano derecha. Pero lo que más me asustó de ese ser fue la pirámide de metal que tenía en la cabeza. A pesar de que mis instintos me decían que escapara de allí, el miedo no me dejaba mover. En un momento el monstruo volteó hacia mí y agitó su enorme cuchilla. De forma casi inmediata, la adrenalina invadió mi organismo para hacer que lo esquivara. Luego de recuperarme, me escabullí por una de las puertas de la habitación. A partir de allí, tuve que atravesar decenas de cuartos y pasillos oxidados. Finalmente pude escapar al exterior tras varios minutos. Cuando me di la vuelta para ver detrás de mí, noté que aquel ser con cabeza de pirámide me seguía persiguiendo. Ese hecho me hizo aumentar la velocidad de mi huida. Sin embargo, al hacerlo, tropecé y caí al suelo. El impacto de la caída fue lo suficientemente fuerte como para desmayarme. Cuando recobré la conciencia, me percaté de que el pueblo había vuelto a la normalidad, pues podía ver niebla por todas partes. Sin preguntarme qué era lo que había pasado, abandoné el lugar inmediatamente. Tras caminar por la carretera por la que me condujo hasta esta aldea, vi que mi camioneta había reaparecido. Sin perder el tiempo, me subí a ella y conduje de regreso a mi casa. Luego de un largo y lento viaje, llegué a mi hogar. Una vez allí, ingresé a mi habitación y dormí con la esperanza de olvidar todo lo que me había ocurrido. Al día siguiente, desperté a mitad de la mañana. Luego de cambiarme de ropa, me dispuse a salir al exterior. Una vez afuera, noté que mi vecindario había sido cubierto de bruma, lo cual me pareció muy extraño. En ese mismo momento, mis oídos pudieron escuchar unos gruñidos a mi alrededor. Cuando observé con más atención, vi que decenas de monstruos grotescos surgían de la niebla. Para hacer las cosas peores, pude ver que un ser con cabeza de pirámide salía de entre las criaturas. Al observar esa infernal escena, entendí que la pesadilla no había terminado y que el pueblo de Silent Hill había venido a reclamar mi vida. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios.